Vamos a empezar la clase. Bueno, pues ustedes como ya vieron esto en laboratorio, también pues me imagino que ya lo conocen, ¿no? Esta estructura es muy común encontrarla en huesos compactos. Yo les comentaba la clase pasada que el tejido óseo se clasifica en dos, en compacto y esponjoso. Compacto laminar o esponjoso y trabecular, ¿no? Bueno, compacto, sinónimo laminar, esponjoso, sinónimo trabecular, ¿no? Entonces, en esta imagen están viendo el compacto en la periferia del hueso y el esponjoso en el centro. El hueso compacto se caracteriza por tener estas estructuras en formas circulares, que lo están viendo más o menos por ahí. Estas estructuras circulares se llaman osteonas, que lo están viendo. Las osteonas tienen estos canículos, están conformadas por láminas que van como en forma circular. Eh, Contienen, aquí dicen los osteocitos, y pasan a través de ellos ciertos canales. O sea, cada osteona tiene un canalito, que en esta imagen no se ve del todo bien, aquí sí. Cada osteona tiene un canal central que por ahí van a pasar pues, los vasos sanguíneos, arterias y venas, que van en sentido longitudinal. A estos canales que tiene cada una de las osteonas se les conocen como canal de Havers. Aquí dice canal de Havers. Y son estos, ¿no? Cada osteona tiene un canal de Havers. Y los canales de Havers entre ellos se comunican por otros canales que se llaman canal de Volkmann, que atraviesan las osteonas de manera transversal. Se comunican canales entre canales. Entonces, características en huesos largos, el hueso compacto o el hueso laminar lo van a ver en la superficie o en la periferia. Y el hueso esponjoso o trabecular lo van a ver en la parte media, en la médula ósea. Entonces, de hecho, conforma de cierta manera pues parte de la médula. Tenemos las trabéculas y entre trabécula y trabécula pues van a tener lo que viene siendo la médula ósea. ¿Dudas con esto? Y aquí pues la periferia del hueso completo pues se le conoce como periósteo, ¿no? Aquí lo ven. ¿Dudas, comentarios? Ok. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la osteona. Dice, esta es una definición formada por láminas dispuestas concéntricamente alrededor de un canal vascular longitudinal. El canal vascular longitudinal está justamente al centro y es el canal de Havers, y las láminas concéntricas pues son láminas que tienen forma circular y están dispuestas una sobre otra. Estas láminas nos está diciendo que están compuestas por matriz ósea, pues básicamente es el hueso que nosotros conocemos, y entre lámina y lámina va a haber como pequeños canalículos o lagunas, que aquí van a estar los osteocitos. En el tejido compacto lo van a poder observar como estas formas, así como que parecen arañitas. Y estas como extensiones, como estas tiritas que tienen aquí, vienen siendo el citoplasma. Disculpe, profe. ¿Qué huele? eh, Ay, disculpe, ¿me podría repetir otra vez desde el principio lo del conducto de Havertz? Es que me Ujú. distraje un poco. Sí, lo del conducto de Havertz es la parte central, el conducto central. O sea, cada ostiona tiene un conducto central y este se llama conducto de Havertz y por aquí transitan vasos sanguíneos, arterias y venas. Aquí estaría otro. Entonces, en la imagen de aquí se ven mejor. O sea, son conductos que están a todo lo largo de la ostiona. ¿Sale? Bueno, entonces pues van a estar viendo los osteocitos, que son las células maduras del tejido óseo. Y pues básicamente estas ostionas pues las van a encontrar solamente en tejido compacto. Dice, se encuentran en el hueso maduro, son muy resistentes a los esfuerzos mecánicos, pues esa es característica de la matriz. Y bueno, pues ahí están las láminas concéntricas, ¿no? Que son como esta matriz en forma circular. Y ese sería la, bueno, el canal o conducto de Havers. Bueno, entonces básicamente toda esta estructura circular es la osteona, los canículos van a ser las lagunas, también se les conocen como lagunas osteocíticas. Los osteocitos pues vienen siendo estas arañitas que se ven aquí y el canal de Havers pues es el canal central. ¿Sale? Pues ahí está un poquito más destacado.
Em, Profe, ¿puede regresar al anterior? Porfa. aquí, en No, a la esta, otra. en esta. ¿Dudas aquí? Bueno, em, aquí pues es otra imagen del tejido óseo, se está utilizando otra tinción, pero pues aquí nos están marcando cómo van a ser estas láminas concéntricas. No son esféricas 100%, pues aquí como lo está delimitando, fíjense cómo no es 100% circular, pero pues más o menos siguen como la circunferencia del conducto de Havers. Aquí están viendo diferentes tamaños de los conductos de Havers, porque pues naturalmente pues va a haber vasos sanguíneos más grandes que otros, ¿no? Y aquí los osteocitos no se ven como los canalículos. Ah, bueno, yo les estaba definiendo los canalículos como las lagunas donde están puestos los osteocitos, pero aquí los canalículos nos están definiendo como si fueran estas rayitas. Bueno, voy a checar eso y la siguiente clase les digo bien. ¿Qué están viendo? ¿Tejido óseo compacto o tejido óseo esponjoso? Compacto, ¿no? ¿Por qué? Es esponjoso. ¿Por qué? Esponjoso porque hay trabéculas, profe. Muy disperso. ¿Y compacto porque qué? Se ven las osteonas. Porque se ven las ostionas. Es tejido compacto que se está formando apenas. Entonces, los dos, ¿quién fue? Tadei y Santiago. Santiago. ¿Sí fue Tadei? Sí, sí. Ah, aguanta. Antes de que se me olvide. Sí, yo cuando vi esta imagen también me sacaba mucho de onda, pero porque si se fijan, hay espacios que parecen como trabéculas, pero son medio circulares, como si fueran ostionas. Entonces se está formando apenas ahí el tejido óseo. Todavía no te encuentro. Santiago Mario. Sí, sí. Ok. Entonces, aquí nos está diciendo como si fuera hueso no esponjoso, pero bueno. Hueso esponjoso, perdón. Entonces, aquí están viendo otra imagen donde se alcanza a apreciar la comparación entre un hueso compacto y un hueso esponjoso. Entonces, el hueso esponjoso básicamente es un espacio entre el tejido óseo, que le vamos a decir médula ósea, ¿no? Y el tejido compacto se caracteriza muy fácil precisamente por la forma circular, cuando lo vemos en un corte transversal. Y en cortes longitudinales, pues sí se alcanza a apreciar bien las láminas también con sus osteocitos y todo. Hablando un poquito sobre las células osteoprogenitoras, que no se los platiqué la clase pasada, estas células osteoprogenitoras básicamente son como células madre. Tienen la capacidad bueno, son pluripotenciales, es decir, que tienen la capacidad de diferenciarse en diferentes tipos de células. Estas células mesenquimáticas, cuando lean esto de mesenquimático o hagan referencia a algo del mesénquima, se refiere a células del embrión. Y estas células del embrión pues tienen capacidad de diferenciarse en muchas, ¿no? Entonces, estas células mesenquimáticas están presentes en el periósteo, en la superficie del hueso. Y estas ya pueden dar origen a los osteoblastos y estos también se van a quedar en el mismo periósteo. Dicen, protegen el hueso y participan en la reparación de fracturas y nutrición del hueso. Básicamente estas células osteoprogenitoras o osteogénicas solamente se van a activar en una fase adulta en procesos de reparación para dividirse y pues que crezca más matriz ósea, y cuando no hay necesidad, por ejemplo, de reparar fracturas o algo, simplemente sirven como nutrición del hueso, al igual que las demás células, perdón. Y aquí en la imagen están viendo una célula mesenquimática que se puede diferenciar. Por ejemplo, esta vendría siendo las células del cartílago, estas vendrían siendo pues las células de la grasa, fibroblastos, y estas de aquí, las del final, vendrían siendo células de osteoprogenitoras, perdón, del tejido óseo.
los osteoblastos y osteocitos. ¿Dudas con esto? Ok. Profe, ¿puede avanzar un poquito más despacito? Sí. Bueno, ¿dudas en esta? ¿O simplemente quieres como anotar o como? No, es que él no alcanza a notar cuando va avanzando. Ah, ok, ok. Bueno, me voy a relajar, es que me hice un café cargado hoy porque me desperté tarde. Bueno, aquí estamos viendo un resumen de las células del tejido óseo. Las células de los osteocitos, acuérdense que son las maduras y se pueden diferenciar porque son más alargadas y tienen prolongaciones citoplasmáticas que asemejan como si fueran, pues yo digo arañitas, que ahorita lo estábamos viendo. Los osteoblastos aquí se van a encontrar siempre en la periferia y acuérdense que estas son células que son muy geométricas. Los osteoclastos son células gigantes que tienen muchos núcleos, tienen patitas por abajo, podocitos, y estas se encargan de degradar el hueso. Y por último tenemos las osteoprogenitoras, que básicamente son células madre, bueno, no son células madre como tal, ¿no? Pero tienen esta función de ser pluripotenciales, es decir, diferenciarse en osteocitos, bueno, en osteoblastos y en otros tipos de células. Y solamente se van a activar en presencia de fracturas. Y cuando no hay fracturas, pues tienen la función de nutrir. ¿Dudas aquí? Pues es un resumen, ¿no? Ah, bueno, pero en la imagen se ve muy bien cómo está conformado un hueso largo. Fíjense cómo la periferia es compacto y al centro es esponjoso. O sea, el hueso compacto simplemente lo van a encontrar casi siempre en la periferia y el hueso esponjoso al centro. Y ahí es donde está la médula ósea. Voy a brincar esto. Bueno, aquí ya son más imágenes de lo que hemos estado platicando. Pero no sé si tengan dudas, comentarios, aquí nomás es para que vean cómo en la periferia está el hueso compacto, donde se ven las láminas, y luego ya cuando se van al centro se empiezan a tomar estas formas trabeculares. ¿Dudas? Bueno, esto pues igual no lo vamos a ver. ¿Dudas con tejido óseo antes de entrar al tejido adiposo? Bueno, Vámonos, recio. no. Tampoco. Bueno, ya que hablo bien con los otros maestros para ver si voy muy atrasado o si no. Yo en mi laboratorio ya voy en el de cartílago. En cartílago. ¿En cartílago? Ah, pues entonces sí vamos en muy buen tiempo. Yo ¿No? voy en sistema nervioso. Iniciamos sistema digestivo. Profe, ¿y ese, el adiposo lo vimos cuando recién entramos nosotros? Ah, sí, pero esto es para ver diferentes tipos de células. O sea, comparan Ah, la Ah, pues, célula muscular. Lo que para- pasa es que la profe Erika le mete machín turbo, profe, no creo que... que Es vamos a que, buen tiempo, la neta. bueno, igual pues voy a platicar con los otros compañeros que dan teoría para ver cómo van. Pero es que sí, hay algunos maestros que en los dibujos, o sea, en laboratorio, dan 6 dibujos, 8 dibujos por sesión. Y se supone que está diseñado para ver 3 dibujos, máximo 4 dibujos por sesión. Bueno, Profe, era muscular. van en muscular. Bueno, luego platicamos eso. Aquí vamos a definir al tejido adiposo, que también se considera como un tejido conjuntivo especializado. Básicamente es un tejido para almacén energía en forma de triglicéridos, es decir, en forma de grasa. Entonces, cuando hablamos de tejido adiposo, pues básicamente vamos a pensar en grasa, en almacén de grasa. Nos está definiendo aquí los triglicéridos como moléculas que están formadas por 3 ácidos grasos y una glicerina, que eso es más de bioquímica, ¿no? Dice básicamente los adipocitos inmersos en tejido conectivo laxo. ¿Qué significa esto?
Muchas veces el tejido adiposo no se clasifica como un tejido especializado como tal, porque están inmersos en tejido laxo, como aquí dice. Es decir, que entre los adipocitos, entre estas células, van a encontrar fibroblastos, fibras de colágeno, sustancia fundamental amorfa, todas las características que mencionamos del tejido laxo. Pero algunos lo clasifican tal cual como un tejido especializado porque este tipo de células a veces se acumulan en ciertas zonas y pues tienen una función muy específica. Entonces, aquí la matriz extracelular sería la matriz extracelular del tejido laxo, que es la sustancia fundamental amorfa. Los adipocitos los podemos encontrar aislados en el tejido laxo o bien acumulados formando grandes agregados denominados panículos adiposos. Es decir, cuando se acumulan a estas células se les clasifica ahora sí como tejido adiposo y se les dicen panículos adiposos, refiriéndose a que hay una acumulación de estas células. Y en la imagen que están viendo aquí, pues están viendo como una bolita amarilla, que esto representaría pues la vacuola de grasa. Y fíjense cómo el citoplasma está pues alrededor, o sea, como apenas abrazando, y los núcleos a la periferia. O sea, son células que básicamente se enfocan en guardar triglicéridos. Casi no tienen organelos, o sea, por lo mismo porque hay muy poquito espacio para el citoplasma. Y bueno, pues aquí están viendo una imagen, básicamente son células muy grandes y se alcanzan a ver así entre blanquecinas o amarillentas. Dice, se localizan en gran parte en la capa subcutánea de la piel, organizado en forma de panículos adiposos. Pues generalmente, pues debajo de la piel vamos a encontrar este tipo de tejidos. Aquí nos menciona que especialmente en las manos, en las palmas de las manos, en los pies y alrededor de los riñones. Dice que esta acumulación de tejido debajo de la piel sirve como una protección extra frente a golpes para absorber fuerza de impactos. Y aparte también sirven como para guardar la temperatura corporal. Por eso algunos animales consumen grandes cantidades de energía para almacenar o generar más de estas células y tener tanto como un almacén de energía, también les sirve para guardar su temperatura y para resistir golpes. En el caso de que pues, los animales se peleen, pues les sirve esto como amortiguador. Que aquí la imagen se las puse muy grande y no se alcanza a leer, una disculpa. Y bueno, hablando del tejido adiposo, este se clasifica en dos: tejido blanco o unilocular, que pues ustedes lo están viendo así como blanco tal cual, y a veces se ve medio amarilloso, como lo ven en la imagen, y se llama unilocular referente a que es una sola bolsa de grasa gigante, una sola vacuola de grasa. La segunda clasificación se llama pardo por el color pues más marrón que tiene, también se le dice pardo, marrón o multilocular. Y si se fijan, estas células pues tienen más bolsitas de grasa, o sea, son muchas bolsitas de grasa dentro de una célula. Entonces, multilocular y unilocular se refiere a eso, o una bolsita de grasa gigante o muchas bolitas de grasa dispersas. Entonces, unilocular, una bolsa, multilocular, varias. Y aquí les hago de una vez la aclaración. Aquí lo que están viendo esta es una célula del tejido adiposo pardo. Esta bolita pues representa el núcleo, estas bolitas blancas serían las vacuolas de grasa y estas como bastoncitos así que parecen bacterias serían las mitocondrias. El color pardo de este tejido adiposo se da porque tienen gran cantidad de mitocondrias. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero hasta ahorita, ¿dudas? Ok, vamos hablando sobre el tejido adiposo blanco. Es el más común. Básicamente nuestra grasa está conformada por este tipo de tejido. Dice, se compone de células que están completamente desarrolladas, es decir, estas ya son células maduras y contienen una gran gota lipídica central de color amarillenta o blanca que desplaza el citoplasma y al núcleo. Entonces al núcleo siempre va a estar en la periferia de esta célula y aplastado, como están viendo aquí, precisamente porque la grasa pues empuja y no hay mucho espacio para otros organelos. Función principal, y qué vergüenza que aquí dice producción de energía, pero no es producción de energía. Su función principal es almacenar energía. Entonces aquí, pues sí, qué vergüenza. Almacén de energía.
almacén. ¿Sale? No es que estas células produzcan energía, almacenan en forma de lípidos y luego ya se metaboliza y produce energía. Pero lo que hacen estas células tal cual es almacenarla. ¿Sale? Bueno, entonces lo van a ver así. La verdad es que es un tejido muy fácil de identificar, es muy fácil de describir. Fíjense cómo aquí el núcleo está todo aplastado, pobrecito ni cabe. El citoplasma es casi inexistente, o sea, se combina con la membrana. Y pues ya, no hay mucho que decir, se encuentra bajo la piel. Depende también de la condición corporal del animal, pues lo vamos a encontrar en mucha o en poca cantidad, ¿no? Bueno, aquí también casi no hay matriz extracelular porque pues hay muy poquito espacio entre las células, pero acuérdense que si quisiéramos definir algún tipo de matriz extracelular en este tejido, sería la misma del tejido laxo, es decir, sustancia fundamental amorfa. Y pues naturalmente el tejido que esté alrededor del panículo adiposo va a ser tejido laxo. Bueno, dudas con tejido blando, perdón, blanco. Bueno, en el caso del tejido adiposo pardo o marrón o multilocular, los tres son sinónimos. O sea, pueden decir pardo, le pueden decir marrón o multilocular, ¿no? Dice ahí que está formado por múltiples y pequeñas gotas lipídicas, a gran diferencia del tejido blanco, que es una sola gota lipídica. Entonces aquí son múltiples y son pequeñas, de ahí que sea multilocular, ¿no? Y se lo subrayo, gran cantidad de mitocondrias. Esta cantidad de mitocondrias, como aquí dice, es el causante del color pardo de este tejido. La función de este tejido es producir calor. Aquí la función de las mitocondrias básicamente es producir energía, ¿no? Entonces, en este tejido son muchas mitocondrias que queman esa grasa, pero lo hacen para producir energía calorífica. Dice, los triglicéridos se van a metabolizar más rápido, incrementando el consumo de oxígeno y la producción de calor. Entonces aquí, pues básicamente estas mitocondrias tienen disponible gran cantidad de estas moléculas para quemarlas tal cual y producir calor. Entonces este tipo de tejido lo vamos a encontrar especialmente pues cerca del corazón, que lo que hace es quemar esta grasa para producir calor y pues calentar la sangre, ¿no? Y que se caliente el cuerpo. Y aquí están viendo un tejido pardo, ¿no? Aquí las células pues no se alcanzan a apreciar muy bien dónde empieza una y dónde termina otra, porque pues la cantidad aquí de vacuolas de grasa pues no nos permite ver bien eso, ¿no? Pero aquí más o menos están delimitando una. Fíjense cómo aquí el núcleo es redondito y no es exactamente central, ¿no? Pero no está en la periferia. Le podemos decir que es excéntrico. Y pues aquí están viendo muchas bolitas de grasa y pues el colorcito así medio marroncito, medio pardo, pues es debido a la cantidad de mitocondrias que en esta imagen pues bueno, con un microscopio óptico no se alcanzan a ver, no se alcanzan a apreciar. Pero pues este cambio de coloración es debido a eso. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Aquí están viendo una imagen donde se aprecian ambos, tejido pardo a este lado, fíjense cómo se ve como las bocuelas un poquito más chiquitas, y aquí el centro estaría el tejido blanco o unilocular. Entonces los podemos encontrar juntas, y esto generalmente, bueno, en el caso de los primates, este tejido se encuentra especialmente en animales jóvenes y conforme van creciendo se va sustituyendo principalmente por tejido completamente blanco. Otros animales, por ejemplo, las aves que no tienen tanta capacidad de termorregulación cuando están pequeñas, pues casi no tienen este tejido pardo. Entonces es al revés. En el caso de los mamíferos, generalmente los animales jóvenes tienen mayor cantidad de tejido pardo y luego lo sustituyen por blanco. Y pues en las aves al revés, tienen muy poquita cantidad de tejido pardo cuando son, iba a decir cachorros, no, pero pues cuando son jóvenes bebés. ¿Dudas aquí? Por eso migran.
Por eso migran. Bueno, no tanto. Sería más que nada por eso las mamás cuando están pollitos los tienen debajo de ellas, porque ellos no tienen capacidad de producir calor. Ya que las gallinas se sientan arriba de los pollitos, porque pues ellos no pueden producir calor. Por eso, por ejemplo, en producciones, si ustedes van a estar en maternidad, bueno, no sé si se dice maternidad en el caso de las aves, pero pues donde nacen los pollitos, el control de la temperatura sí es muy importante porque ellos no pueden termorregularse. Profe, la incubadora puede hacer el mismo trabajo. La incubadora hace el trabajo. Pues ya sería todo por tejido adiposo. Les voy a dar la introducción de tejido sanguíneo, porque me tienen asustado. Bueno, el tejido sanguíneo es un tejido conectivo muy especializado. La primera diferencia que vamos a hablar es que su sustancia o su matriz extracelular es líquida. A diferencia, por ejemplo, del cartílago y el hueso, que ya hablábamos de un tejido duro, semiduro en el caso del cartílago y duro en el caso del hueso. Aquí pues es un tejido líquido, que casi no hablamos de eso. Por ejemplo, el tejido conectivo en general, como está compuesto o en gran cantidad, hablamos de fibras de colágeno que le da estructura y bla, bla, bla. En el caso del tejido sanguíneo es un tejido líquido, ¿no? Es un fluido extracelular. Y aquí la matriz extracelular le vamos a decir plasma. El plasma de la sangre pues es su matriz extracelular. Y es un tejido que circula a través del aparato cardiovascular, es decir, que circula a través de vasos sanguíneos, arterias, venas capilares y del corazón. Función: transportar nutrientes, transportar desechos, hormonas y células del sistema inmune. Por nutrientes, pues hablaríamos tanto de glucosa u oxígeno, ¿no? ¿Dudas aquí? Bueno, el tejido sanguíneo tiene, bueno, los demás tejidos conectivos habíamos dicho que tienen un origen embriológico, es decir, que durante el proceso de embriogénesis, las células madres se empiezan a diferenciar ya al tejido conectivo, al tejido ordinario, al tejido cartilaginoso, óseo, etc., ¿no? En el caso del tejido sanguíneo se origina a partir de la médula ósea, en un proceso que se llama hematopoiesis, que ya hemos platicado un poquito de eso. Tienen 3 etapas. Primero hablaríamos de la etapa mesoblástica, que aquí las células mesenquimáticas del embrión se transforman en células sanguíneas. Pero cuando ya estamos formados más o menos y que somos fetos, ya más o menos tenemos como los órganos formados. Huesos no, pero órganos sí. Entonces, después la formación de estas células empiezan a formarse en un órgano que es una combinación del hígado y el vaso. Por eso aquí dice etapa hepatoesplénica. Es decir, esta estructura que después se va a formar en el hígado y en el vaso, aquí se empiezan a formar las células sanguíneas cuando somos fetos. Por eso, después cuando somos adultos, el vaso todavía mantiene esta capacidad de producir células sanguíneas, en muy poquita cantidad, pero pues la mantiene, ¿no? Y ya desde que somos recién nacidos hasta adultos, la producción de sangre se da en la médula ósea, que le decimos etapa medular. Entonces, la formación de la sangre, por eso aquí se divide en 3 etapas: mesoblástica en el embrión, hepatoesplénica en el feto y medular desde que nacemos hasta que ya somos adultos. Y todas estas células se van a estar formando a partir de células madre pluripotenciales. Son células que se encuentran en la médula ósea y que se van a diferenciar en todos los tipos de las células sanguíneas, que incluyen los glóbulos rojos, los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas y monocitos. ¿Sale?